Durante la temporada anterior a la pandemia, muchas cosas se constataron en términos de deficiencia en la atención de salud, servicios en general. Pero como estábamos metidos en una especie de, como país, en una especie de embeleco alrededor del modelo neoliberal, con pocas voces en contra, cabía la esperanza de que pudiera resultar algo mejor. Sin embargo, habían, desde luego, intereses que estaban en contra. Esos intereses no se dieron cuenta de lo que venía. Y es bueno pensar qué es lo que hay que corregir. Y esta noche tenemos invitados de la talla en orden alfabético, David Tejada, Melchor Gutarra, Luis Lazo. Ciudadanos peruanos involucrados en el tema de la salud en diferentes facetas de este multidimensional universo metodológico, práctico y de sacrificada labor que es el asunto de la salud, en diferentes dimensiones. Cada uno de ellos con historias ricas en ambas dimensiones, de lo profesional y lo ciudadano, y que vamos a escuchar sus comentarios luego de esta agitación que haré como presentador esta noche. En esta presentación quiero hacer llamado a que notemos lo que hay y también lo que no hay. Esto es el recuerdo como grupo emancipador de un integrante valioso del grupo emancipador que fue Jorge Velázquez Traverso, un médico que actuó gremialmente y también creadoramente, yo diría que hasta filosóficamente en el campo de la medicina. Y produjo este libro. Él ya no está con nosotros y hizo este libro con la perspectiva de convocar un enfoque alterno a lo que era la medicina y cómo se ejercía en el Perú. Y este le dio un enfoque desde el paciente, con una tremenda cantidad de datos que ustedes pueden en algún momento leerlo, este valioso libro, y que lo tuvimos en el grupo emancipador. Él se fue antes de la pandemia, pero ya lo que concluye es parte de lo que es el diagnóstico del mal estado en que nos agarró esta terrible pandemia. Espero que puedan en algún momento leer estos comentarios hechos por personajes de la talla de Raimundo Prado, de Héctor Beja, y con un comentario del mismo autor respecto de muchas facetas que tiene el mundo de lo medicinal, de lo médico, cuando es tratado con la dimensión humana que tiene, no solamente como una ciencia o una interciencia natural, o de la realidad humana. Entonces, esta noche, y en su memoria, seguimos como ciudadanos explorando este mundo de la salud en el medio de la pandemia. Esta es una foto de 1920. Y como les dije, es una foto para ver lo que no hay también. 1920, una calle de Lima. Si ustedes miran bien los edificios, se pueden más o menos acordar. Lo que no veo ahí, 1920, son mascarillas y cuidados. Y estábamos en una gran epidemia mundial de lo que se llamaba la fiebre de Kansas, que después por algún medio se convirtió en la fiebre, en la gripe española. El Perú, Lima, no lo recibió. Yo tengo, y desde luego muchos de nosotros compartimos el hecho de tener padre y madre que nacieron antes de 1920, y también por lo tanto haber conocido a nuestros abuelos y que no nos contaron nada extraordinario respecto de 1920 en el Perú. Pocos datos tenemos, pocos datos hemos recuperado.
Sin embargo, esta foto dice muchas cosas. En Lima, 1920. Sin mascarillas y la gente circulando. Esta es una foto 40 años después. Ahí estoy yo. Esto es San Pedro de Casta, en la parte baja de Marcahuasi, más o menos 150 kilómetros hacia el centro. No había agua ahí, no había luz, pero había una farmacia que vendía medicamentos. Este es un grupo que nos visitó ahí en casa, porque estábamos pasando una temporada ahí. Por supuesto, los que están ahí ya no están con nosotros, pero mis compañeros contemporáneos tampoco están. Nunca llegaron a los 50. Calidad de vida, 150 kilómetros de Lima, mala calidad. Pero sí había una farmacia. Han pasado desde ese entonces 60 años. Hace poco estuve en San Juan del Lurigancho, segunda zona. No había agua. Ya había electricidad. Pandemia, esta vez pandemia total. ¿Y qué encontramos al costado del lugar donde estaba exponiendo yo una charla que di? Una farmacia. 60 años, 40, 100 años, casi nada cambió. O poco cambió. Demasiado poco en términos de la economía, en términos de la salud. Este era un grupo que existió hasta el año 65, más o menos. Se llamaba Grupo de Exploradores Andinos Unidos, que era un grupo de jóvenes universitarios que recorrían el Perú y se vestían como podían para explorar los Andes. Tuve la ocasión de conocerlos. Pero como digo, mis contemporáneos se fueron antes de cumplir 50 años. Calidad de vida a 150 kilómetros de Lima. Cuando comienza la pandemia, el Perú puntualmente sigue una pauta que se desencadena en un plan altamente vertical, poco consultado, pero que en este cuadro que ustedes pueden ver y que también lo pueden construir y hacer sus propias proyecciones en términos de Excel, vemos al 16 de octubre de 2020 un cuadro de país, casos, muertes totales, muertes por millón y población. Y ahí vemos un número muy preocupante para ese entonces, 16 de octubre de 2020. Es el Perú, entre los 10 más perjudicados por el número de casos que había en ese momento, 1.014 muertes por millón. Con ese dato que tenemos al costado de la población, es como si tuviéramos en cada millón de los 33 millones que ahí se indica, 1.014 muertos. Si los vemos en comparación a los otros países que son totalmente disímiles en población y en tamaño, incluso en afectación, ninguno se acerca a 1.014. El más cercano es España, 718. Y todos los demás se alejan, teniendo poblaciones mayores. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, esta situación de haber sido el primer país con 1.000.000 de muertos se sostiene hasta ahora. Algo ha pasado mal. Merecemos una explicación. Para ir concluyendo estas cosas, estas referencias, podemos ver claramente muchas fuentes de información, porque lo que sí ha cambiado es la capacidad de informarse y construir la evidencia. Una evidencia que es totalmente independiente porque son las informaciones que el Perú da por pertenecer a los organismos internacionales y por lo tanto está obligado a darlas. Acá tenemos Johns Hopkins, por ejemplo, el día de ayer. Y vemos las zonas rojas como las zonas de alto nivel de contagio. Y por citar algunas novedades nomás, el continente africano tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, una gran cantidad de gente. Y el continente sudamericano tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. No mucha gente, en realidad, en comparación a un país, a un continente tan diverso y gigante como es el África. Pero la cantidad de contagios que ustedes pueden ver en las zonas rojas nos indica algo muy grave.
es el continente americano, es el primer continente más perjudicado por la pandemia a nivel mundial. Son más o menos 2.400.000 muertes en el continente americano, desde el Alaska hasta el Polo Sur. ¿Y cuáles son los mayores representantes de esa situación? Estados Unidos y Brasil. Nosotros tenemos enfrente a Brasil. Y por otro lado, Europa. Europa es el segundo país, el segundo continente más perjudicado, con 1,5 millones más o menos de personas, salvo algún error que se me haga en cifras, pero es por ahí. Y muy de lejos, Asia, y muy de lejos, África, y muy de lejos, Oceanía. Entonces, algo ha pasado de mal. Tal vez está rodeado de vecinos contagiosos, en términos de países, pero algo ha pasado mal. Otra fuente. La fuente de Nobel, de Elsevier, que es una editora, que hace tiempo tiene un cierto de información de coronavirus. Quien se quiere informar, se informa con precisión y con variedad de lenguajes. Ahí tenemos fuentes también en la que vamos certificando lo que anteriormente la Johns Hopkins muestra en su panel de información. Esta es la OMS. Al momento de hacer esta información, ya había reportados en el mundo 1.093.000 muertos. Desde luego eso fue hace casi un año ya. En este momento ya estamos bordeando los 5 millones. Cifras más, cifras menos de muertos a nivel mundial. Acá tenemos otra fuente de datos internacionales, que es el Centro de Información RELAB, que es de continua modificación. Y ahí podemos ver tres columnas al costado, y el Perú ya pasó a estar en la tercera columna, en la segunda columna, de los más perjudicados. Pero son 227 países. Y el Perú está en el puesto 23 de los países más perjudicados del mundo. Sigue la pregunta, algo ha fallado. A mí me gustaría en algún momento hacer esta prueba. Tengo un enlace aquí, lo que pasa es que este enlace para una transmisión es muy lenta, pero les invito a ustedes a hacer esta búsqueda en el centro de COVID-19. Es una información en vivo que se va actualizando cada 200 segundos. Esa es una fuente internacional y otra es la pregunta. ¿Por qué el Perú está así? Somos 227 países más o menos y el Perú no está seguro, está entre los 50 más perjudicados de estos 220. Antes hemos estado entre los 10 primeros, por si acaso. Ha estado mejorando en términos generales, pero algo pasó y algo que no se puede dejar pasar. Entonces, aquí podemos ver una proyección del Perú. Vamos a ver si esto lo digamos para poder identificar. Acá podemos ver el avance de las olas, de la primera y la segunda ola, y cómo esta no se ha repetido para el caso del Perú. Porque en este panel de información de la Johns Hopkins uno puede hacer un clic en la zona de Perú e inmediatamente le informan cómo está el progreso de las zonas. Esto ha sido elaborado en programas que están en posibilidad de ser usados internacionalmente, mediante cooperación internacional. Eso es muy fácil. Y acá les muestro un gráfico, otra vez tratando de preguntarnos lo que no se ve. Y hay una cosa muy preocupante. Este es un gráfico de Corona Pandemic hecho por Reitech, otra compañía que se encarga de distribuir información en línea, segundo a segundo, que tiene 3 columnas. La primera, sobre la base de la información, que tiene que ver con los números de casos. Este es un dato que tomé el día de ayer. El día de ayer Estados Unidos tenía 50 millones de casos confirmados. Y habíamos totalizado a final de cuentas 5.300.000 muertes en este momento. Esta es una información que se renueva cada 200 segundos. Ustedes pueden entrar a esto vía YouTube y estar haciendo un seguimiento. Y entonces ahí podemos ver, y esta información
ha estado variando desde el año 2019 hasta ahora. El Perú estuvo en los primeros puestos, ha ido bajando, ahora está en el puesto 22. Pero mirando atentamente, podemos ver algo muy curioso. En la columna de información acerca de personas recuperadas, el Perú, de 227 países, informa cero. Esta situación no es de hoy día. Durante todo este año, esta información ha sido cero. Ha informado los casos, ha informado las muertes, pero no informa recuperados. ¿Cómo interpretamos esto? Esta es una información que se renueva cada 200 segundos. Me tomé el cuidado de analizar todas las informaciones y solamente hay otro país que informa cero. Y se llama Puerto Rico. ¿Qué de común tiene Puerto Rico y el Perú para no informar respecto de sus casos recuperados? El velo del misterio, pero quien es científico tiene que investigar y enterarse. Vamos comparando cosas. Entonces, en la columna central, para terminar, está el resumen por continente y ustedes se pueden dar cuenta, haciendo una suma inmediata, de que el continente americano definitivamente es el más perjudicado. El segundo es Europa. Y nosotros hemos estado imitando protocolos europeos, despreciando los aportes de los países que están en mejores condiciones y se han conservado de esa manera. Sin embargo, este cero es el que me preocupa. De repente estoy exagerando mi preocupación. Pero esta preocupación tiene que ser explicada. Lo único que yo recuerdo, y que compartimos todos porque hemos estado siguiendo esto minuto a minuto, es que hubo un momento de uno de los gobiernos que llevó a cabo este pandémico, donde un funcionario dijo claramente que no se sentía en obligación de informar todo a la comunidad internacional. Entonces, no sé si eso fue un rezago y quedó ahí como un cero informado, porque ha informado todo, pero recuperados desde hace varios meses está en cero. Está bien extraño. Muy bien, esto es una fuente más de información para irnos reflexionando y motivando los múltiples ejes de falla que tiene no solamente la salud, sino también lo que podríamos llamar el Estado peruano en general.